Buen día. Arrancamos con este último tema. Dos reinos, dos naturalezas. Aquí dice, porque en otro tiempo eran tinieblas. Y esa era la vida que nos legó Adán. La naturaleza de Adán no tiene tinieblas, no está en tinieblas, es tinieblas. O sea, es algo bien diferente ser o estar. Era tinieblas. Los que están sin Cristo son tinieblas. Es una cuestión, ya no, en este nuevo pacto, ya no se mide por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y eso la religión no lo ha entendido. Y por eso siguen desde afuera tratando de convencer, tratando de poner normas, tratando de establecer leyes religiosas, naturales, que sofocan a la gente y la apartan de Dios. Tenemos un testimonio de un filósofo muy conocido, que él dijo: la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque sus padres eran pastores religiosos, de esos que mezclan pactos y llevan a la gente en su propio esfuerzo a querer hacer la voluntad de Dios o la obediencia a Dios. Por la gracia del Señor estamos en un nuevo pacto y estamos en esta parte del cuerpo de Cristo que nos ministran, que no es tu esfuerzo, es el sacrificio de Cristo en la cruz que nos estableció en un nuevo orden, en una nueva naturaleza, en una nueva creación, donde ahora, antes que éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. ¿Y cuál es la recomendación del apóstol Pablo para los que son luz? Ya no solamente necesitamos entender que somos luz, sino caminar como hijos de luz. ¿Sabe por qué? Que nuestras palabras tengan coherencia con nuestras acciones, porque dice que vale más una imagen que 1000 palabras. Entonces es tan importante sí entender y entrar en el descanso de esa obra de la cruz que nos constituyó. Somos constituidos justos, hijos de Dios, amados de Él. Entonces, ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. En este nuevo pacto nosotros podemos entender que Cristo no vino a mejorar la vieja naturaleza, vino a reemplazarla por una nueva. Eso es lo que usted tiene. Esa naturaleza antigua con la que nacemos todos, que es una fábrica de pecado, una naturaleza de pecado, ha sido sometida, clavada en la cruz. En el desfile triunfal de Cristo despojó a todos los principados y los potestades. Entonces significa que ya no tienen poder supremo sobre usted y sobre mí como lo tenía antes. Antes nos esclavizaba esa naturaleza y nos llevaba al pecado. Y todos nos asombrábamos. ¡Uy, qué pecador que es ese! En el reino de Dios no hay niveles de creyentes. No hay niveles, eso lo tengo a lo último, pero lo voy a decir. No hay niveles de plenitud. Si estamos en Cristo, si nos hemos rendido, si le creemos a Él, todos somos plenos, llenos en Él. Por eso es que la clave, mis amados, es conocer a Cristo, es rendir el corazón a Él. Entonces, en este nuevo pacto, ya lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir, lo que se opera en este nuevo acto no está basado en lo que hacemos, sino en lo que somos. Porque si estamos cortando
las ramas de nuestro hacer, estamos haciendo un árbol más frondoso. ¿Sí o no? Cristo vino a arrancar de raíz toda esa maquinaria de pecado, toda esa operación de pecado. Y nos estableció en su vida. Usted y yo tenemos la vida de Dios adentro, tenemos el ADN de Dios adentro. Entonces, somos hijos de luz. ¿Y cuál es nuestro caminar? Necesitamos caminar como lo que somos, hijos de luz que tienen un propósito glorioso y eterno. Antes éramos oscuridad y ahora somos luz. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué éramos oscuridad? A causa de un cabezón. Nos convertimos en oscuridad por la desobediencia, por el pecado de Adán. Adán tenía la vida de Dios, tenía la luz dentro de él, pero cuando decidió desobedecer hubo un apagón tremendo, se volvió oscuridad y esa naturaleza de tinieblas, de oscuridad pasó a toda la raza humana. Pero Dios no se conformó con esa separación. ¿Y qué hizo? Hubo un consejo en la eternidad, antes de que el mundo sea creado, antes de que el Cronos comience a andar, hubo un consejo eterno, predeterminado, donde se estableció que el Hijo de Dios se iba a hacer hombre, porque Él es eterno, Él es preexistente. Iba a venir a la tierra. Dios le preparó un cuerpo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de la venida del Hijo de Dios? Para cambiar el orden de las tinieblas a la luz. Cuando Él apareció en la ciudad, en la región de Neftalí, Zabulón, ¿sabe qué? Se estaba cumpliendo la profecía de Isaías, que habló y dijo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Luz les resplandeció a los que habitaban en sombras de muerte. Y esa era la vida nuestra antes de Cristo. Y esa es la vida de la humanidad sin Cristo hoy. Pero cuando Jesús puso sus pies sobre esas regiones, ¿qué pasó? Hubo un cambio de orden, hubo un cambio de gobierno. Ya las tinieblas no podían gobernar, porque la luz, ¿sabe qué? La luz es un orden de gobierno y de autoridad. Por eso es que si usted entiende quién es, su identidad en Cristo, ¿a quién porta? Nunca será más el mismo. Aquí no les enseñamos que vamos a orar por esto, por lo otro. Les enseñamos la identidad de lo que son en Cristo. ¿Sabe para qué? Para que no caminen dependiente de otras personas, sino que permanezca en la dependencia del Todopoderoso, del que todo lo puede, del que todo lo hace. Usted tiene la autoridad para orar, para establecer, para hacer que cosas sucedan. Entonces, nuestro caminar ahora es como hijos de luz. ¿Qué es la luz? Es un orden de gobierno que trae orden a la tierra. De las tinieblas a la luz. Fíjese que en esta anterior, la Biblia nos muestra que la vida espiritual se mueve en dos realidades. Estaba olvidando de algo muy importante. La vida espiritual se mueve en dos realidades. ¿Cuáles son? Luz y tinieblas. Estos no son símbolos poéticos, porque hay tantas poesías, ¿no? En la noche, en el sol del mediodía. No son símbolos poéticos, son dos reinos opuestos. Son dos reinos opuestos. El reino de las tinieblas, ¿qué opera? ¿Cuál es la operación del reino de las tinieblas? Muerte, aflicción, angustia, temor, terror, temblor, ansiedad, incertidumbre. Pero ¿cuál es la operación de la luz? La luz es vida.
La luz es claridad, la luz denuncia las tinieblas, la luz denuncia lo que en las tinieblas, lo que el desorden de las tinieblas no se puede ver. Entonces, acuérdese siempre que la Biblia nos muestra desde principio a fin que la vida de nosotros, los hijos de Dios, se mueve en dos realidades: luz y tinieblas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando aceptamos a Cristo? ¿En qué nos hemos convertido? Ahora, antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pero este tema se va a tratar de qué. Ahora, ¿cómo caminan los hijos de luz? No solamente somos llamados a entender que somos luz, sino a caminar como lo que somos. ¿Qué somos? Luz, como hijos de luz. La luz es un orden de gobierno y de autoridad. Entonces, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, hubo un traslado. Fue trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Nos lo dice el apóstol Pablo, que Cristo, el contexto de esto está hablando de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Amados, cada uno que está aquí, cada uno de nosotros, teníamos una historia antes de Cristo y después de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Cada uno tenemos una historia antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuál era nuestra historia sin Cristo? Lo dice Efesios 2:12, que estábamos en el mundo sin esperanza, ajenos a los pactos y a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo le añado, ¿sabe qué? Sin propósito, sin sentido de la vida. Andábamos corriendo por aquí, para allá, sin saber a dónde íbamos, sin ganar ninguna carrera. A veces ganábamos algunas cosas temporales, pero la ansiedad, la incertidumbre, el temor nos gobernaba. Pero ahora hemos sido trasladados de ese poder de las tinieblas que nos sometía, que nos cegaba, que no nos dejaba ver nuestra condición caída, separada de Dios. Pero ahora hemos sido trasladados. Yo le estoy hablando aquí a gente que ha nacido de nuevo, que ha nacido de una simiente incorruptible, porque la semilla de Adán es corruptible. Pero Dios nos ha sacado de eso y nos ha establecido en una simiente incorruptible. Y esa vida del Hijo en nosotros debe crecer, debe formarse, debe manifestarse. Entonces, muy importante entenderlo, que estamos en un reino que gobierna, porque Cristo es el reino. Y por eso es que Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto era antes de la cruz. Cristo es el reino. Y cuando Cristo opera en nosotros, ¿qué es lo que produce? Cuando comenzamos a escuchar esta verdad. ¿Ustedes por qué creen que esta verdad es tan resistida? Porque te hace libre. Por eso es que nos pasamos tiempo orando para que los hijos de Dios asistan a las reuniones de autoridad y de gobierno. Estas son reuniones donde se legisla, donde se establece un orden eterno y poderoso. Pero hay todavía una oposición para que no asistamos, para que no nos congreguemos, para que no recibamos esta verdad. Pero amados, cuando la recibimos, ¿sabe qué pasa? Tu mente se va renovando al conocimiento pleno, a la imagen de aquel que nos creó, donde no hay nacionalidad, no hay regionalismos, no hay judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, sino que todos somos uno en Cristo.
donde Él es el todo en todos. Entonces, hay un cambio, una metanoia. Arrepentimiento no son lagrimitas de cocodrilo, como siempre lo digo. Ratita ya. Arrepentimiento es un cambio de mente, establecimiento de lo que hoy somos en Cristo. Personas, seres que no están tratando de alcanzar a Dios con sus obras. Personas que son hijos e hijas de Dios que portan la vida de Dios adentro. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú hagas no se compara jamás con el sacrificio poderoso y eterno de Cristo, el único aceptado. Y claro que hacemos obras, sí, porque la fe sin obras es muerta. Y claro que podemos, porque la naturaleza que usted porta es una naturaleza, lo vamos a ver más adelante, de misericordia, porque es la naturaleza de Dios, para ayudar a los menos favorecidos, a los que están en necesidad. El caminar de los hijos de luz es un proceso. No piense que esto es de la noche a la mañana. Como tenemos un nuevo presidente, damos gracias a Dios. Esa es la respuesta de Dios a la oración de una iglesia que ha permanecido firme, orando, más de 10 años, orando, clamando, yendo en las calles a las marchas. Cualquiera iba de repente por hacer bulto, por chiste, pero la iglesia estaba ahí, me acuerdo perfectamente, Tania, íbamos con nuestro cartel así gigante, Mene, mene, tekel uparsin, que significa Dios ha pesado tu reino y lo ha hallado falto. Y lo ha puesto en balanza y lo ha hallado falso. Esta noche te van a destituir. Y con ese cartel gigante de calle a calle así, y Tania con el cartel por aquí. Solamente se veían sus ojitos. ¿Por qué? Porque había una persecución del gobierno a los empresarios. Pero ahí estábamos, creyendo que estábamos sentando gobierno y autoridad con las oraciones en las calles y con las oraciones en el Zoom hace muchos años. Ahora tenemos un nuevo gobierno. Pero ¿qué pasa con la gente insensata? Quieren que en una semana ya esté todo hecho. No es así. Han dejado un gobierno desfalcado, como dijo el presidente, una cloaca, sin nada. Pero este es un buen hombre. Se ha atado con las palabras de su boca y ha dicho, juro por Dios, la familia y la patria. Entonces, ¿qué necesitamos? Orar. Porque ¿qué es la iglesia? Si la iglesia entiende quién es y el poder que tiene cuando ora, todo se tiene que alinear a esa orden, a ese orden del reino de los cielos. Entonces, así queremos nosotros que cuando la gente recibe a Cristo, al otro día ya esté 100 puntos. ¿Sí o no? No es así, amados. ¿Cuántos años hace que usted está y que estoy yo? Y tengo mis fallas y tengo mis cosas. Y estoy luchando con algo internamente que se opone a la verdad de Cristo. Entonces, cuando alguien se convierte, amémoslo, oremos por él, no lo juzguemos. ¿Por qué? Porque no es un evento, no es un suceso, es un proceso. No es de la noche a la mañana, es un proceso que va de gloria en gloria. Y lo dice Salomón, que lo entendió muy claramente. Dice, mas la senda, o sea, el camino, en el hebreo es derech, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted cuando se despierta en la madrugada, así, a las 5 y se pone a orar y comienza a ver ese destello, ese crepúsculo maravilloso, que comienza el día a clarear. Ese es un crepúsculo, a las 6 de la tarde hay otro. Esa es la luz de la aurora. Pero eso no se queda así.
medio tenue, medio que una transición que no se sabe si es de día o de noche. Eso va en aumento hasta que la luz, la claridad es tan potente como el sol de mediodía. Entonces nosotros igual no nos podemos quedar indefinidos. ¿Es noche o es día? Necesitamos ir en aumento. ¿En aumento de qué? De la vida de Cristo en nosotros, de rendirnos a Él, para que Él, que es la vida y es la luz y nos ha constituido en luz, se manifieste en nuestro caminar. Entonces, muy importante entender que lo que dice 2 de Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, esa es la cuestión, amado, no es estar en Santo Tomás de aquí, no es estar en cualquier, de verdad, ese Santo Tomás era tremendo, los he estudiado en la universidad los padres de la iglesia, hombres de fe, hombres de Dios. Después de 200 años que Cristo subió al cielo, estos siguieron llevando a la iglesia a la verdad de Cristo. San Agustín, un hombre tremendo que sabía quién era. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo te pregunto algo, ¿por qué sigues mirando el pasado? ¿Por qué sigues mirando lo que te pasó o lo que te hicieron o lo que hiciste? Porque no has entendido que vives en un eterno presente, en un Dios eterno que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces necesitamos comprender los procesos. Dice 2 de Corintios también 3:18 que vamos siendo transformados de gloria en gloria al ver a Cristo. Hay una transformación de verlo a Él. ¿Cómo lo ves? No con los ojos físicos, no se puede. Es con los ojos de la fe, los ojos del corazón que son alumbrados por el Espíritu y comenzás a ver a Cristo en su real dimensión. Porque si no lo ves en su real dimensión, siempre vas a estar cojeando de algo, mendigando una oración. Por favor, ore por mí. O, Padre, por favor. No. Hablamos en un colegio en La Paz a los padres de familia y hablamos justamente la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué es eficaz? En el griego es energeo, tiene el poder, la vida, la vitalidad del espíritu para transformar, para cambiar situaciones y ambientes. ¿Y por qué es poderosa? Porque la justicia no tiene que ver con nuestras obras, tiene que ver con la fe de quien nos hizo justos. Nosotros somos justos por la fe. Y lo dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese. Y luego oró para que lloviese. Y llovió. ¿Por qué? Porque sabía quién era. Sabía su identidad, sabía quién lo había llamado. Cuando la iglesia sabe su posición y su identidad, no ora, por favor, tímidamente, establece lo que ya Dios hizo en la cruz. Así que, amados, acuérdese, cuando veas a tu esposo ahí medio para el otro lado, no lo juzgues, no lo critiques, ora por él, está en un proceso. Cuando veas a tu esposa con 30,000 palabras media, de igual manera, ora por ella, no la juzgues, no la critiques. Porque todos estamos en proceso, todos estamos en construcción. Cuando veas a la pastora media, no la juzgues, ora por ella. Entonces, estamos de acuerdo que estamos en un proceso y este proceso, ¿sabe qué? Es de gloria en gloria. Y cuando estamos medios indiferentes, fríos, ya en nuestra fuerza, ya logramos lo que queríamos y ya comenzamos a
a enfriarnos, a entibiarnos. El amor de Dios permite un procesito, permite alguna situación que sabe que inmediatamente nos alineamos. Por eso es que son procesos de gloria en gloria. Cada situación te lleva a un eterno peso de gloria, porque lo que Dios tiene para tu vida es glorioso. Pero ¿qué pasa a eso glorioso si no está en un corazón manso y humilde? La gloria pensás que es tuya. Y la única esperanza de gloria es Cristo en vosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que estamos en un proceso de gloria en gloria. Ahora, ¿cómo caminan los hijos de luz? Por la fe. Porque por fe andamos, no por vista. Es muy peligroso andar por lo que ves en el ojo natural o por lo que sientes en tus emociones. Porque puedes sentir un día, pero es sentir, es emoción. Al otro día ya no sientes nada. Es como una nube que se evapora. Nosotros necesitamos caminar por la fe en quien es la fe del Hijo de Dios, el autor y consumador de la fe, porque lo que Él hizo, amados, es una realidad que la podemos experimentar a cada día. Entonces la vida del justo es por la fe. No es una herramienta que tú puedas usar cuando alguna situación esté más o menos. La fe es la vida del justo. El justo vive por la fe, creyéndole, confiando. Porque hay desafíos, claro que los hay. Si no hay desafíos, vivimos en una teoría, en una letra, en la letra que mata. Pero si experimentamos los imposibles por la fe, sabemos que es una realidad, que es una verdad. Entonces, no andamos por vista, no andamos por el ojo natural. ¿Sabe por qué? Porque el ojo natural tiene una primera impresión. ¿Y qué tal que esa primera impresión sea negativa? Están fritos los que están a nuestro alrededor. ¿Sí o no? No podemos vivir por impresiones, porque ni conocemos a la gente y de repente ya la rechazamos. No. Necesitamos de verdad manifestar el carácter del Hijo, que Él no rechazó ningún corazón, más bien habla de terrenos que tipifican, prefiguran los corazones. Esos corazones áridos, dice Isaías 40, esos corazones que son agrietados, áridos, porque han sufrido rechazo, esto, lo otro. Después habla de los valles, los que están abajo, o los collados, los que están arriba, orgullosos, soberbios, pero todos responden a una misma raíz. ¿Cuál es? La falta de Cristo en el corazón, porque Él es el que alinea a todos. Así que no es sanidad interior lo que te hace falta, es conocer a Cristo. Los frutos de caminar en luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí podemos caminar en esto, el fruto de caminar en Dios tiene que ver con manifestar el carácter de Cristo en 3 dimensiones. La primera es la bondad. ¿Quién es bueno aquí? Nadie. Jesús dijo, antes de la cruz, le preguntó un joven rico, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Haz esto. Todo eso lo he hecho. Una cosa te falta. O sea, es que nada puede igualarse al sacrificio de la cruz que nos hizo justos. Nada. Y Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No es bueno nadie, ninguno es bueno, solo Dios. Pero ¿qué sucede después de la cruz? Que la naturaleza, el ADN de Dios está en ti, está en mí. Entonces podemos manifestar a Cristo en toda
bondad. ¿Sabe por qué? Porque es la naturaleza del Hijo la que se va expresando. Cuando ves alguna situación difícil de calle, situaciones, algo te conmueve adentro, ¿sí o no? Ya no lo pensaste, ya no es algo que te esforzás para, ya es algo que nace, que brota, porque es tu naturaleza. Entonces podemos expresar a Cristo en toda bondad, en toda justicia. ¿Sabe por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero a ti y a mí, a nosotros nos hizo ¿qué? La justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el efecto de la justicia? Reposo y seguridad para siempre. Los que saben que son justos no por sus obras, caminan en descanso, en paz, en gozo, en reposo y seguridad para siempre. Dice Isaías 32:16. Y mi pueblo habitará en moradas de reposo, en moradas de paz y en recreos de reposo. ¿Cuál es la morada de paz, mis amados? Cristo en ti. Nos hemos convertido en una morada de paz. Cristo en nosotros. No está afuera. Cuando ores, no digas me voy a acercar a Cristo, que si se acerque. No, Él está dentro de ti. Nos habita. Necesitamos entenderlo. Toda justicia. ¿Y saben qué más? Usted y yo somos árboles de justicia. Porque el fruto de la justicia, ¿sabe cuál es el fruto, amados, de la justicia, del justo que está en nosotros? Es amor. El fruto de la justicia es amor porque a los impíos, a los pecadores como nosotros, nos hizo justos por amor. Entonces, la luz es un arma de protección. La noche está avanzada y se acerca el día. Amados, estamos en tiempos muy peligrosos, estamos en tiempos difíciles. No juguemos, de verdad, metámonos, rindámonos con el Señor. Esto no es tu esfuerzo de ser mejor. Dios no vino a mejorar tu carne, vino a destruirla en la cruz y a darte una nueva naturaleza. Entonces lo único que necesitamos es rendir el corazón, someternos al Espíritu y permitir que este Cristo nos gobierne y se manifieste. Nada más. Porque todo en el reino, la obediencia y todo, opera y procede de Cristo en nosotros. ¿Sabe qué? Él es el que produce en ti y en mí tanto el querer, o sea, el deseo de hacerlo, tanto el querer como el poder para hacerlo. Porque una cosa es querer hacer algo y no poder. ¿Cuántas veces estaba la otra noche con una persona y le digo, vamos a orar, pero hay necesidad de perdonar a los que te han ofendido, a los que te han dañado? No, es que no puedo, yo no puedo. Claro que no podés, le dije, pero el que está en ti, ese es el que puede. Lo único que tú tienes que hacer, hasta Él mismo te da el querer para hacerlo. Entonces cuando lo entendió, perdonó, lo hizo. Y tremendamente, pero la mujer así, de la noche a la mañana, su aspecto, su todo, otra persona. Porque eso es lo que hace la vida de Cristo en nosotros. Entonces, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día? El día de la redención, el día de la liberación completa de nuestros cuerpos también, cuando vuelva Cristo. Somos redimidos, liberados, pero todavía falta este cuerpo corruptible. Entonces, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? La palabra dice que es como una espada que penetra y separa el alma del espíritu y rompe las coyunturas. ¿Con qué? Coyunturas con el miedo, con el temor, con la ira, con el enojo, con la angustia. ¿Y sabe qué? Y penetra hasta los huesos. Entonces, la palabra es un arma de luz.
La oración es potente, ya lo vamos a ver más tarde, poderosísima. Cuando un hijo de Dios ora, cuando la iglesia del primer siglo oraba, el lugar en que estaban congregados temblaba. ¡Qué poder de la oración de la iglesia, que sabe su identidad y su propósito! Entonces, otro arma de luz potente es la fe. Los que creen, los que le creen a Dios. ¿Saben qué, amados? Para mí, si Dios me dice una palabra, yo la tomo esa palabra y digo, Señor, aunque me mates, como dijo Job, aunque Él me matara, en Él esperaré. Aunque me mates, en esta palabra voy a esperar. Y hay personas, estoy con una muchacha ahora orando con ella, y primero, no, ya no quiero, ya no. Le dije, Dios te ha mostrado 2 sueños y una visión. Y para mí eso, yo me agarro de eso. Si vos querés no seguir, no, está bien, no sigas por su matrimonio. Pero yo voy a seguir porque yo le creo a Dios. Y la chica dice, no, voy a seguir. Y estamos viendo, porque son procesos que Dios trabaja primero en uno. Y también después hace así en 2x3 en los otros. Así que creámosle al Señor. Si algo te habla, si algo te dice, agárrate de esa, que sea como tu ancla, el ancla de tu alma, tu mástil, tu bandera que flamea en los tiempos oscuros. Andar en luz opera comunión y limpieza. Amados, si decimos que tenemos comunión con Cristo, todos hemos sido llamados a la comunión con el Hijo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hay una práctica de la verdad que Dios nos lleva en esos procesos difíciles, porque nos lleva por lo que necesitamos, aunque sea por interés de lo que necesitamos, nos lleva a ¿qué? No, voy a perdonar, voy a esto. Pero en esa práctica, ¿qué es lo que se opera? La naturaleza del Hijo se va manifestando, la naturaleza de Cristo. Entonces dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sabe qué? La cruz canceló la vieja naturaleza, canceló el poder de la vieja naturaleza. La cruz trata con el poder de la vieja naturaleza en tu interior, pero la sangre limpia los pecados que seguimos cometiendo porque estamos en proceso y nos equivocamos y no sabemos y a veces le damos rienda suelta al alma acostumbrada a tener el control y al gobierno. Entonces fallamos, pero es ahí que la sangre está en el tiempo, el verbo está en el tiempo presente continuo. La sangre nos limpia de todo pecado. ¿Sabe qué es lo más difícil? Las relaciones interpersonales, las relaciones en los matrimonios, las relaciones entre las familias. Es un arte. Tener buenas relaciones es un arte que se da ¿para quiénes? Para los que se rinden su derecho al yo y a tener la razón. Así es. ¿Quiere matrimonio saludable? Muera a su yo, a su ego, a querer controlarlo todo, a querer tener la razón. Y usted va a ver relaciones sanas, relaciones en paz, en gozo, en amor. Y después cuando pueda le da duro. No. No. Y después cuando pueda, cuando todo esté calmado, habla lo que es amor. Mira, nos hemos equivocado los dos. Siempre póngase, no diga, te equivocaste. Nos equivocamos. Pero aquí lo arreglamos. Entonces, el relacionamiento es lo más difícil en la sociedad, en el ambiente laboral, en la familia. Pero ahí está la gracia de Dios para llevarnos a rendir el corazón y a decir, está bien. ¿Sabe por qué? Porque puedes ganar una pelea gritando. Puedes ganar, pero no ganaste nada. Perdiste.
Porque cuando nos humillamos y nos rendimos y no nos defendemos, alguien toma cuenta, toma a cargo. Y tú ves en los próximos momentos, en los próximos días, una victoria contundente. Porque eso es lo que hace Cristo. La carne nunca gana. ¿Dónde está el poder de una generación de luz? Veamos. ¿Saben qué? Todo en el reino comienza con una revelación. ¿La revelación de quién? La revelación de Cristo, del Hijo de Dios. Porque ¿dónde está el poder de una revelación de una generación de luz? En entender su identidad, en entender su posición, en entender quién es en el reino. Porque nosotros preguntamos a la gente, ¿quién es? Yo soy una pastora. ¿Quién es? Un doctor. ¿Quién es? No. ¿Quién eres? Un hijo de Dios. Un hijo que tiene una posición muy alta, que está sentado en lugares celestiales de gobierno y de autoridad. Eso eres. Y eso lo tienes que saber, porque cuando no encuentras tu identidad en Cristo, vas a vivir en vacíos, en angustias, en ansiedades, en miedos, en temores y temblores. Pero cuando tu identidad está en Cristo, de pronto se acabó. Se acabó lo que te asustaba antes, porque ya sabes dónde estás. Por encima de todo principado y potestad. Porque estás en Cristo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo en el reino comienza con una revelación. ¿De quién? ¿De quién es Cristo? Porque ¿sabe qué? Porque si tú sabes quién es Cristo, vas a saber quién tú eres en Él. Es que esa es la cosa. Porque estás en Cristo y lo conoces a Él. Y vas a saber quién eres en Él. Un amado de Dios, no un pecador perdonado. Ya pasó con 3:6. Era antes, ¿no? La nota. Ahora no. Todos estábamos en la misma bolsa. Y a todos nos levantó, nos estableció en su Hijo Jesucristo. Todos somos amados, aceptos, escogidos en Él. Entonces, aquí Jesús estaba preguntando a sus discípulos y les dice, ¿quién dicen la gente que soy yo? Unos dijeron, bueno, Elías, otro cualquiera de los profetas. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y él dijo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se alegró mucho y le dijo, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y a ti te digo que sobre esta roca, la roca no es Pedro, la roca es Cristo, pero sobre esa revelación de quién es la roca, le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Amados, a ti te daré las llaves del reino. Oiga, ¿sabe lo que es eso? Revelación de quién es Él. Entonces, yo le pregunto algo. ¿Por qué Roma y los religiosos de la época temían a la iglesia del primer siglo? ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían su identidad, sabían quién eran en Cristo. Y cuando se reunían, no era cualquier reunión así. Roma no temía a la iglesia del primer siglo porque se juntaban a cantar coritos, a reunirse, a hacer. No, estos eran reuniones de gobierno, de autoridad. Cuando ellos entendieron la palabra, edificaré mi iglesia, en el griego es eclesia, que no significa el edificio, un servicio, significa los llamados fuera.
¿Llamados fuera de dónde? Los llamados fuera del reino de las tinieblas al reino de la luz. La iglesia que ha sido sacada fuera de un sistema oscuro, religioso, legalista, mecánico. Esa es la iglesia de Cristo. Y cuando ellos se reunían para legislar lo que ya fue hecho en el cielo. Entonces Roma temblaba. Roma temblaba ante la iglesia, porque lo que la iglesia establecía y decretaba, eso era lo próximo que sucedía. Entonces, usted es la iglesia. ¿Quién es usted? Usted es la iglesia de Cristo. Y cuando nos reunimos, estas son reuniones de gobierno y de autoridad, porque lo que se está legislando aquí, hay una legislación de la obra potente, poderosa de la cruz que está siendo absorbida, metabolizada en su ser. Y cuando usted ore la próxima vez, ya no se va a ver, por favor. No, la iglesia no le pedía permiso a Dios para orar lo que ya Dios había establecido. La iglesia decretaba, establecía el orden de Dios en la tierra. Amados, es que esto es verdad. La iglesia es poderosa, la iglesia de Cristo. Pero ¿sabe qué más es la iglesia? La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, usted y yo, personas fallas que le fallamos a Dios, somos su plenitud. Eso me mueve la cabeza. ¿Cómo pues yo que tengo fallas voy a ser la plenitud de Dios? Pensaba que la plenitud de Dios eran las galaxias, eran creaciones tan espectaculares y maravillosas que todavía no conocemos. Pero no, la plenitud de Dios había sido usted. Y yo, la plenitud de Dios había sido la iglesia. Oiga, esto me sacude. ¿Sabe qué? Necesitamos conocer esta verdad para enamorarnos de Cristo. La iglesia, cuando se reúne, ellos entendieron que no era cualquier reunión. Era una reunión de gobierno, de autoridad, que establecía lo que sucedió en la cruz, en la tierra. Entonces, para entender esto, la iglesia está completa en Cristo. Y dice, aquí el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces aquí está hablando y diciendo, no se dejen engañar. No se dejen engañar con mensajes bonitos que parecen muy espirituales, pero que no tienen la centralidad de Cristo. Porque hay mensajes espectaculares que te hablan de todo, pero no de lo importante, no del centro que transforma y cambia el universo. Que nadie os engañe. ¿Sabe para qué? ¿Qué es lo que opera esto? ¿Qué opera? ¿Qué son estas filosofías y huecas sutilezas? Son las operaciones de que alguien entendió alguna cosa y lo estableció, pero no es conforme a la verdad del cielo, a la verdad de Dios. ¿Qué son las tradiciones de los hombres? Tienen que ver con la cultura de los pueblos. ¿Dónde nace la cultura de los pueblos? Con hombres también, hombres que sus mentes no estaban renovadas en la verdad presente y se les ocurrió algo
Y comenzaron a seguirlo sus generaciones. Y esas son las culturas de los pueblos generalmente contrarias a Dios. Joyce Meyer cuenta de que en su familia le cortaban el rabo al cerdito para meterlo al horno. Y una más avivada, una casada con uno de los nietos, dijo, ¿por qué le cortan el rabo siempre? Lo que pasa es que a la abuela no le entraba el cerdo en la cacerola, tenía que cortarle el rabo. Y eso se hizo una tradición. ¿Se imagina? Porque la gente no pregunta. Y comenzamos a operar en la cultura. Qué bueno, que hay cosas muy bonitas, muy típicas del lugar, sí, pero generalmente son contrarias a la verdad de Dios. Y los rudimentos del mundo son los principios básicos del sistema de pensamiento del mundo oscuro, totalmente contrario a Dios también. Y dice, y no según Cristo. ¿Por qué? Y aquí está lo hermoso. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, usted hable de Dios y todo el mundo lo ama. Hable de Cristo y la oscuridad se levanta en contra. ¿Sabe por qué? Cristo no es un mensajero. Cristo es Dios. Cristo es Dios y habita en usted. Corporalmente habita en Él toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. O sea, si usted está en Cristo, a usted no le falta nada. Vivimos en un mundo que nos dice, te faltan 10 centavos para el peso, pero es que te falta algo, te falta un título más, te falta un logro más. ¿Ustedes han escuchado reinvéntate? ¿Sí o no? Esa es una palabra de moda, creo, reinvéntate. ¿Qué? ¿Reinventarte desde dónde? ¿Desde lo viejo? Gracias, no. Ya sabemos cómo operaba el viejo carácter en nosotros. Un día sí, otro día no. Entonces, no te falta nada. Estás completo en Cristo. Todo lo tienes en Él. ¿Saben qué? Este mundo tiene un sistema de pensamiento que es siempre buscando el valor por afuera, pero nosotros tenemos el valor por adentro. No nos falta nada en Cristo. Para cada área de nuestro ser hay la gloria y la herencia de Dios, que es Cristo Jesús el Señor. Así que permanezcamos en Él, entendiendo que cuando te digan, pero ¿sabes qué? Algo te falta. Tienes que responder con la verdad. A mí no me falta nada. Yo estoy completo en Cristo Jesús. Yo soy una nueva creación. Así como San Agustín, un pervertido que se convirtió. Ya lo saben, pero se lo voy a volver a contar para los nuevos, ¿ya? Me encanta. Oiga, San Agustín, un pervertido, pero su madre, para que usted vea el poder de la oración de una madre, de un esposo, de una esposa, de un padre. Oraba por San Agustín y se convirtió el hombre. Era de los padres apostólicos de la iglesia de ese tiempo. Y estaba en una sala así, con mucha gente. Entró su amante y dijo, Agustín, Agustín, ¿te acuerdas de las orgías y de toda lo que hacíamos? Y comenzó a enumerar. Y Agustín no se le movió un pelo. Estaba así. Y le respondió como alguien que sabe quién es y que tiene identidad. No me acuerdo, porque ese hombre murió en la cruz. Ahora soy una nueva persona, una nueva creación, porque estoy en Cristo. Oiga, esa es la verdad. Cuando el diablo o tu viejo hombre o cualquiera venga a decirte, pero ¿te acordás de lo que vos eras? No me acuerdo, porque esa persona murió en la cruz.
ahora resucitado, ahora vive en Cristo y para Cristo. Entonces, amados, y Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué la iglesia sigue haciendo guerra espiritual? Echando fuera demonios en todos lados. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque no toma su responsabilidad de asumir lo que hizo. Hay un culpable siempre. ¿Sí o no? En Adán, la mujer que me diste tomó el fruto y me dio. Le estaba culpando a Dios y a la mujer. No estaba asumiendo su responsabilidad de su acción. Y esto pasa. Esa es la naturaleza caída. Siempre pone la culpa en otro. Nunca asume. La mujer, ¿qué hiciste, mujer? La serpiente. Y desde ahí nos hemos acostumbrado a que la serpiente tiene la culpa de todo. Nosotros necesitamos asumir responsabilidad. Por eso es que la iglesia, mis amados, anda haciendo guerra espiritual contra los demonios. Porque no entendieron Colosenses 2:10. Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Oiga, si usted está en Cristo y Cristo es la cabeza, está por encima de todo principado y potestad, ¿por qué usted va a estar haciendo guerra contra un enemigo vencido en la cruz? Él ya fue vencido. Nosotros le damos lugar. ¿Cuándo? Dice, enójense, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. ¿Quién le da lugar? Nosotros. Pero por eso es que necesitamos verdaderamente rendirnos. Y cuando te venga la chiripiorca, cuando te venga la ira, ahí, Señor, pero yo estoy muerta en Cristo. Esto ya lo someto a la cruz y vivo en la paz y el descanso. Oiga, vivir en eso es enfermarse. Vivir en iras es enfermarse. ¿Sabe por qué? Porque el cortisol se te sube. ¿Sabe cuántas horas tarda en bajar? 6 horas. Pero ahí, ¿qué te está haciendo? Está destruyéndote tu cuerpo. Así que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Ha sometido. ¿Quién es usted? La luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Y Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Entonces aquí nos dice que somos la luz del mundo, pero hay algo también que nos dice, que una luz no cumple su propósito si la escondemos, si está escondida. Y a veces los que somos luz, para encajar en la sociedad, para que no nos miren medio feo, teniendo la verdad nos callamos. Estamos escondiendo la luz. Podemos ser tan sabios, hablar la verdad sin molestarnos, sin enojarnos, pero hablar la verdad, ¿sabe por qué? Porque esa misma gente que está hablando cualquier disparate elocuente, es la segunda versión de lo que hablamos en Colosenses 2, que dice, no se dejen engañar por filosofías y huecas sutilezas. La nueva traducción dice disparates elocuentes. Se hablan muy bien, pero son disparates. No tienen ningún sustento en la verdad. Entonces, para querer encajar, para querer, a veces nos amoldamos. ¿Saben qué, amados? No se conforme, no se amolde. Sea luz donde esté. ¿Y sabe qué es la luz? Todo es un proceso, así como la luz de la aurora hemos visto. Pero si aquí todo está oscuro, a ver, imaginémonos que todo está oscuro. Pero si yo enciendo un fósforo, la luz de un fósforo rompe las tinieblas. ¿Sí o no? Ahora esa luz va en aumento. ¿Hasta qué? La claridad. ¿Y sabe qué hace la luz?
denuncia las tinieblas, denuncia el desorden y todo lo pone en orden. Usted y yo somos luz y donde vamos hay algo que sucede, que la gente comienza a ser transformada, liberada. ¿Por qué? Porque la luz no se esconde. Y principalmente dice para los que están en casa. ¿Dónde realmente nos conocen? En casa, ¿sí o no? Ahí gritamos, nos despotricamos, lo hacemos. Pero justamente Jesús dice que tu luz alumbre en tu casa, con tu familia. Porque cuando nos conocen, se van a asombrar. ¡Wow! Pero si mi padre era un gritón, un mecha corta, pero ahora leche hervida, mejor. Oiga, oiga, pero ahora es diferente. Yo eso lo vi con mi papá. Recibió al Señor y fue transformado. Fue transformado. Entonces, nuestra luz, la luz de Cristo en nosotros, que alumbre en casa, que tu esposo se asombre, que tu esposa se asombre, que tus hijos crezcan seguros, viendo a padres que manifiestan la luz. ¿Quiénes son los que trastornan el mundo entero? Esta es mi última laminita, así que atentos. ¿Saben quiénes son los que trastornan el mundo entero? Los que conocen su identidad. Ya lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir. Esto es importante. Los que saben quiénes son en Cristo. Los que saben la posición de victoria, autoridad y poder que tienen en Cristo. Aquí vamos a, los que quieran después, el Señor me ha instruido, vamos a pasar y vamos a orar porque Dios va a operar milagros en sanidades, en cosas. Pero lo que les enseñamos es tu identidad en Cristo. Para que cuando no haya nadie quien ore, tú te levantes y con autoridad ores y establezcas el orden de Dios en tu casa, en tu cuerpo, en tu economía, en tu matrimonio, en tu familia. Entonces, el contexto de esto era que el apóstol Pablo y Silas estaban predicando en Tesalónica, que era una ciudad importantísima de Macedonia. Y ellos predicaron en la sinagoga durante 3 sábados. Y muchos judíos nobles se convirtieron, mujeres griegas, dice de la alta sociedad, se convirtieron. Y también muchos griegos se convirtieron. Pero habían los líderes religiosos que esos estaban furiosos porque les estaban quitando su supremacía, su autoridad de someter al pueblo. Porque en Cristo no hay niveles ni de creyentes ni de plenitud. Todos somos iguales en Cristo. Hay los inmaduros y los maduros, pero eso es cuestión nomás de decisión y de entendimiento. Pero en Cristo somos aceptos, somos amados. Entonces, Pablo y Silas se alojaban en la casa de Jasón, un griego. Y estos que no entendían la palabra, que se volvieron enemigos de Pablo y de Silas, los llevaron, dice, pero no hallándolos en la casa de ellos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. ¿Qué gritaban? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esto era una acusación, pero para mí esto es una declaración gloriosa. Yo quisiera que cuando vaya a algún lugar diga, esta es la que trastorna el mundo entero. Oiga, eso van a decir de todos nosotros. Eso tienen que decir. ¿Qué pasa cuando el evangelio de Cristo llega a una ciudad? Llega a la sociedad. La trastorna. ¿Sabe qué es trastornar en el griego? Anastato, que significa conmocionar, convulsionar, poner al derecho, voltear al derecho. ¿Por qué razón? Porque usted y yo estábamos al revés. Porque así nos puso Adán. Adán volcó la vida de Dios cuando desobedeció y la puso al revés. Por eso es que la gente, todo lo que habla la palabra,
le parece locura porque no la pueden entender porque están al revés. Pero ¿qué hace la iglesia? La iglesia de Cristo pone todo en el orden nuevo del Espíritu. ¿Y sabe qué? Y esta revolución, mis amados, donde llega el Evangelio, donde llega esta buena noticia, produce una conmoción interna. ¿Sabe por qué? Porque comenzó la revolución en tu corazón. Es aquí, es adentro, donde se revoluciona todo. Y cuando tú estás, ese lugar, esa casa, esa ciudad no puede ser la misma. Es transformada, es trastornada. Hay cambios. ¿Y sabes qué? Cuando estás, muchas veces es en silencio. Porque esto es como remar contra la corriente. Y tienes que callarte por algún tiempo. Y humillarte y rendirte y perdonar. Pero ¿qué es lo que pasa? Comienza esa operación silenciosa pero poderosa del Espíritu a trabajar en las mentes y en los corazones. Y todos comienzan a ser transformados. Entonces, donde está un hijo de Dios, hay una convulsión. No necesitas enojarte, gritarle ni para que entienda. Oye, entiende. A veces dan ganas, no, entiende. Pero esa obra no la hace el hombre. Esa obra la hace el Espíritu. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Cristo. Entonces, usted y yo somos de esos que trastornamos el mundo entero. Ahora, termino con una pregunta. ¿Quiénes quieren transformar el mundo entero? Todos nosotros, ¿no? Y esto a veces es ir contra la corriente. Y significa perdonar, pasar por alto la ofensa. Significa paciencia. Significa entrega. Significa morir al ego. Hay muchos ismos. Egocentrismo, egoísmo, individualismo. Algunos más, a ver. Hay muchos egos, muchos ismos, pero todos esos fueron sometidos en la cruz. Y a cada día que entendemos nuestra posición y nuestra identidad, vamos a ser de esos que donde vamos va a trastornar el mundo entero. Padre, gracias te damos por este tiempo de edificación y de comunión de tu iglesia. Esta iglesia poderosa, que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Es poderosa porque también entendió quién es, en quién está su identidad. Entendió que no es en sus fuerzas esta obra, que es en la obra poderosa de la cruz. Entendió que tiene una naturaleza que ha vencido al mundo porque es la naturaleza de Dios. Padre, que todos los que estamos acá podamos entender que somos una generación de luz que trae orden a la tierra, que manifiesta la vida de aquel que murió y resucitó, y ahora nosotros vivimos en Él y lo manifestamos a Él. Y ahora nosotros somos luz, la luz del mundo. Somos sal de la tierra. Y esto tiene que ver con ser influencia para trastornar al mundo entero. Gracias te damos por tu palabra. Séllala, por favor, que cuando vengan las emociones contrarias o los sentimientos, no nos bajemos por nada de nuestra posición y nuestra identidad en Cristo Jesús el Señor. Amén.